diálogo abierto entre lo sacro y lo profano es un encuentro para conversar sobre diversos temas y contribuir en la formación individual de una conciencia crítica, un empeño de situarnos frente a Dios y en la comunidad para construir responsablemente la historia. Conversamos y compartimos en diálogo abierto entre lo sacro y lo profano. Bienvenidos. Comenzamos ahora hablando de un tema absolutamente importantísimo, fundamental y olvidado, la muerte. Y está con nosotros una muy querida amiga y además muy competente para conversar en esta tarde sobre la muerte, un tema proscrito en el Ecuador. También saludamos a Manuel Pérez. Yo en un escrito hace poquito compartí sobre una de las tragedias que me pareció impresionante, cuando murió un joven en un accidente de tránsito y los que tenían celulares se bajaron a tomar fotos, a grabar directamente la agonía de ese pobre hombre, ¿no? En la muerte, ¿qué cosa es para los ecuatorianos? En eso nos encontramos en esta tarde. Buenas tardes, Manuel. Perdón. Buenas tardes, don Pedro. Buenas tardes, Fermín. A ver, yo creo que, la muerte realmente es un tema, no sé si complicado, pero bueno, hay muertes y muertes, o sea, yo creo que hay una muerte biológica que realmente es la negación de la vida, mata la vida, así de fácil, ¿no? Y hay una muerte que se va creando y nos van matando también, ¿no? Hay muertes ideológicas, hay muertes políticas, hay muertes a las que te conducen yo creo que en este país hay una muerte que nos conducen las clases dominantes y nos han conducido inclusive sectores de la propia Iglesia Católica sistemáticamente, ¿no? Al negarse a la gente como seres humanos, como derecho a la vida, y el pretender que hay que aguantar lo que venga, porque supuestamente arriba en el cielo vamos a tener una vida mejor. Entonces hay muertes y muertes. Yo creo que la peor muerte es lo que siempre hemos discutido en este espacio, es la que te va quitando la vida y la dignidad. Es esa que te va matando, como que te niegas a ti mismo para que otros crezcan, para que otros se enriquezcan y te van sometiendo política, ideológicamente. Entonces yo creo que esa es la peor muerte. Pero, Manuel, cuando los seres humanos no tienen... Estás convirtiendo en una metáfora la muerte. Pues que yo no creo que... Yo diría que la muerte es el clímax de la vida. Y como yo soy sexóloga, podría decir es exactamente igual como cuando estamos en un encuentro sexual, el clímax es el orgasmo, y que en francés se conoce como la petite mort. Entonces, momento culminante. Es el momento culminante. Nosotros, para mí, las personas que no tienen miedo a la muerte es porque tienen miedo a la vida. La teología nos sale al encuentro de esto. Increíblemente, Manuelito, yo, la verdad es que aquí compartiendo contigo, pero tu pensamiento es de derecha, te decir, en este caso. Lo que has dicho, por ejemplo, ya lo tenemos expresado en el famoso, un escritor que a mí me encanta, que es Tomás de Aquino. Tomás de Aquino quizás es el que más expresa el sentido esto de la destrucción de la vida, ¿no? Como consecuencia del pecado. Obviamente, este artículo que para esta tarde lo he leído y me encantó porque es recordar a uno de los más queridos para mí profesores de la Universidad de Navarra, ¿no? Del norte de España. Entonces, tú ves cómo él va a desarrollar todo lo que significará la separación del alma y el cuerpo, pero él además le va a dar esa fuerza de la violencia con la que el cuerpo es destruido, y también va a decir el alma misma queda en violencia, porque claro, estaría sin la realidad esta de su cuerpo, ¿no? O sea, quedaría en violencia. A eso también, en este artículo que he leído de don Francisco Mateo Seco, un gran teólogo, obviamente, a la escuela que se pertenece, él responde a lo que ha dicho también aquí Susana sobre esto de convertir a la muerte el extremo contrario, o sea, convertirla en el clímax de la vida, convertirla en el clímax de la vida. Y para responder a esto, yo diría, pues, tomando de un autor, Sergio Ubiali, de la Universidad, todo lo contrario, del norte de Italia,
sobre la muerte como vista fenomenológicamente. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? O sea, es un acaecer. Porque así como nacen las cosas, mueren. ¿Y por qué entonces vamos a ponerle un significado que no tiene? Nosotros somos los que damos significado a esa vida y a esa muerte. Pero, o sea, yo creo que la muerte, o sea, si uno vive bien, o sea, todos los seres humanos tenemos derecho a la vida. Yo creo que, bueno, la naturaleza y en general la vida está más allá de nosotros mismos como seres humanos, pero existe la vida como concepción. Pero la vida merece vivirla, yo creo que sí merece vivirla. Hay tanta cantidad de cosas que uno merece vivir, o sea, pero claro, ¿qué es vivir bien? ¿Será comer bien? ¿Entrar en la gula? ¿Explotar a terceros? ¿Qué es vivir bien? También es eso, o sea, tener el derecho al placer, o sea, todo eso puede ser bien, o sea, y los que no tienen, y los más que no tienen derechos a esos, ¿ya? Hay gente que le quitan el derecho a vivir. La mayoría de la población, estaba leyendo un artículo ayer que te dice que más de 700 millones de habitantes sobre la Tierra no pueden, ni siquiera pueden vivir, no tienen derecho ni siquiera a comer en el planeta Tierra. Y hay creo que el 5% de la población que acumula y es dueña de más del 45% del planeta Tierra. Entonces, ¿quién tiene derecho a ver la vida? Los que detentan el poder, porque vivir, ¿qué es estar? Vienen, no sé, vivo en la tierra, yo nací aquí, vivo, estoy aquí, vegeto, me explotan, me puedo convertir en delincuente, prostituta, puedo vivir en barrios marginales, no sé, eso es vivir. O sea, yo pregunto, ¿eso es vivir? O yo como ser humano tengo derecho, no sé, tampoco es vivir lo otro, o sea, acumular riquezas. O sea, dicen que este tipo de Zárate, por ejemplo, tiene una fortuna de más de 55 mil millones de dólares y a sus trabajadores en Filipinas les paga $30 mensuales. O sea, ese tipo merece vivir, un tipo que explota y hace daño a la gente. También, o sea, ese tipo está viviendo a costa de la explotación, de la miseria de terceros. ¿O vivir bien qué es? Yo creo, no sé, el derecho al placer, el derecho a vivir con tranquilidad, a tener un país, una patria, a tener un derecho a tener un espacio para poder compartir con mis hijos, a tener un trabajo digno. Yo creo que eso es vivir. O sea, el tener posibilidades de pensar, yo creo que es vivir. Pero cuando tienes una situación de ignominia, de explotación, por eso yo te decía el tema que cuando hablas tú de la muerte, tú mismo me regalaste un libro de esta señora Clara Luz Zúñiga sobre el tema de la violencia en Colombia. Claro, yo creo que vivir en un país donde tienes gobernantes complotados o son parte del narcotráfico y de la parapolítica, difícil. Donde tienes una violencia institucional enorme y donde tienes una respuesta desde sectores de izquierda o populares que también es lucha armada. Y estaba leyendo este texto de Ricardo Flores Magón, que es un teórico de la Revolución Mexicana, donde, claro, el tipo niega el tema de la guerra, por ejemplo, pero dice, ¿qué otra opción te queda desde los pobres? Cuando te han quitado la patria, te han quitado la tierra, te han quitado toda posibilidad de derecho de vida. Cuando no tienes que hacer. Hoy mismo nos están quitando todo. Te han quitado lo que te podría redimir, que sería la fuerza de la organización, o sea, que puedas organizarte. Pero claro, estás hablando ahí de la muerte nuevamente de forma metafórica. Quizás lo que yo creo que deberíamos pensar es el fenómeno propiamente, del hecho de, como dicen los italianos, de apagarte, ¿no? Se despeñe, o sea, te apagas, ya no estás. O sea, ¿qué cosa es la muerte? Mira, de alguna manera, desde el punto de vista, como te cité en este momento, de lo terrible de la situación de ese joven muriendo. Estaba muriendo y los otros, yo no sé, los que estaban ahí, no sé si era pobre, no sé si era rico, no sé si es que tenía palabra, pero el tipo tenía un celular capaz de grabar. Se bajó del bus y grabó y después lo puso en las redes sociales. O sea, tú ves ahí la muerte en sí misma, como el aspecto morboso aparece con toda su fortaleza, ¿no? Pero yo quisiera ver otra cosa y que me gustaría enfocarnos en lo que es nuestro problema en Ecuador. Mira, cuando tú vas a estos funerales, a estos encuentros donde una vez que ha sucedido la muerte, tienes como un encuentro social, donde te vas a encontrar con gente, inclusive la propia misa, ¿no? Vas ahí solamente para que te vean o para saludar a gente que
¿Realmente le ves solamente cuando hay algo muerto? Susana. Y yo siento que la muerte, como el amor o con muchas cosas, nosotros vemos desde una manera externa. Nosotros vemos a la muerte en su manifestación externa, cuando se apaga la respiración, cuando el corazón ha parado, cuando hay un cadáver, vemos un cadáver ahí, como tú lo has visto en la calle. Es una conexión externa que tenemos con la muerte. Nosotros no sabemos exactamente qué es lo que pasa. Nosotros no podemos entender lo que está pasando sin recordar que nuestra vida, y como tú decías al comienzo, Fermín, es esta conexión con el alma. El cuerpo es un espacio físico donde nosotros pedimos prestado para vivir una experiencia material. Entonces, al vivir esta experiencia externa de la muerte, nosotros desconocemos lo que realmente es la muerte. La muerte es una puerta de pasar de un cuerpo físico a un cuerpo más energético, que es el cosmos. La muerte es exactamente igual que el nacimiento. Cuando nosotros nacemos desde el útero de nuestra madre, pasamos por un túnel, por un pasaje que es el útero de la madre, y abrimos a un espacio que es la materia. La muerte es exactamente lo mismo. Vamos a un pasaje para pasar de un útero, que es esta tierra, este planeta Tierra, este cuerpo, para pasar al infinito. Es exactamente lo mismo en diferentes magnitudes. El alma está siempre viva, y como dices tú, Fermín, hay muerte, o como tú también le dices, hay muerte cuando hay una desconexión con ese mundo infinito, que tenemos, que es el alma. Esa es la muerte de la que está hablando Manuel. Esas personas que están desconectadas con realmente cuál fue su misión para este mundo, que quizás esas personas inefables, ¿no? Estas personas que son inhumanas, tal vez tienen algo de cumplir una misión aquí para alguna razón, no lo sé, no quiero entrar en ese punto, pero esa desconexión de la que tú hablas, de la pobreza, de cómo es posible que haya tanta cosa, porque hay desconexión de los unos y de los otros, porque no importa cuando tú tienes, no importa lo que tengas, sino cómo lo vives, conectado o desconectado de ese mundo infinito. Nosotros vivimos la vida de una manera externa, y por eso no podemos entender el misterio de la muerte, porque no sabemos qué es de trascender a recordar que nosotros no somos solamente este cuerpo, sino que este cuerpo está prestado. Nosotros no recordamos que somos parte de un Dios, de una soberanía, de una divinidad. No la recordamos. Entonces, el momento en que tú vas a morir, como has vivido, ¿sí? Y la muerte nos recuerda todo el tiempo, el inhalar y el exhalar, que es lo primero que hacemos cuando venimos a este mundo. Tomamos aire, ¿y qué es lo último? Soltamos la última exhalación. Sé que estás así totalmente motivado por contestarme. Sí, y espera un minutito, también quisiera conectar algunas cosas importantes. Primeramente, claro, yo claro, me van a decir que soy, para mí, lo que es lo empírico y lo fenomenológico. O sea, sí, posiblemente el alma, pero el alma la recordamos en el mito de Hermes, una cuestión de tipo platónica, y de los ritos, de la mitología de los órficos. Ahora, que hemos utilizado y que se ha utilizado la filosofía y algunas formas de pensar así, pues sí. Pero en el caso de lo mío, de enfocarme directamente a lo que sea la muerte y quedarme, por ejemplo, en el hecho de que no te dice, la muerte, ¿qué cosa te dice? Utilizando la figura que utilizó Bergman en El Séptimo Sello. O sea, tú recuerdas esa película importante, donde la muerte va a jugar ajedrez con un caballero. Y el caballero está así totalmente emocionado, está a su vez presionado, porque la cercanía de la muerte. Pero él cree que tiene algún significado, que la muerte le va a decir algo. Y al final dice, la muerte no te está diciendo nada. Lo que sí quiero retomar es, como tú decías, un poco el hecho del morir, pero cómo morir. Y en este caso, el autor de este artículo que te cito, de la Universidad de Navarra, Lucas Francisco Mateo Seco, va a enfocarse sobre lo que es la muerte de Cristo. O sea, un buen teólogo, a partir de esa realidad, ¿no? Va a desarrollar esto. Y claro, si tú ves ahí, por ejemplo, la ignominia de Jesucristo, la que sufre Jesucristo. O sea, en sí la muerte, ¿dónde está? Pero el gran peso lo lleva la mala fe de la gente que está alrededor. O sea, la gente que
realmente no te acompaña y ni te ha acompañado nada. Es para citar, inclusive si quieres la película de Mel Gibson, está terrible, ¿no? A mí me asusta esta película, esta de La Pasión de Jesucristo, porque me parece absolutamente una exageración, una blasfemia desde un punto de vista, pero obviamente, o sea, te dice, claro, ahí tú ves la gente mala, la gente que te puede hacer daño lo hace, igual que a todos nosotros, cuando tú estás caído, cuando tienes algo, y en el Ecuador mucho más fuerte, porque cuando has tenido un traspié o algo, no dudes que las personas que te querían mal te van a hacer de peor, no sé. Yo creo, bueno, partamos de lo que tú dices. Yo creo que idealizar la muerte puede ser bien fácil también, es bonito, ¿no? O sea, yo creo que idealizar la muerte, además puedes plantear alternativas, o sea, la muerte es generadora de vida, o sea, muere una planta, genera otra planta, o la muerte de muchas cosas puede transformarse inclusive cualitativamente esa muerte de cierto tipo de animales, de especies, en otra cosa inclusive cualitativa. En términos ideales, pero en términos de lo que tú decías, de seres humanos, de hombres, yo creo, claro, el asesinato que tú dices de Cristo, la ignominia, ¿no? El matarle a un tipo, el destruirlo, yo no sé qué elemento así humano y positivo puede sacar de esa gente que genere ese delito, ¿no? Claro, lo importante aquí es la resurrección a pesar de la muerte, la resurrección y la construcción de vida, se puede construir. Pero yo sí creo que aquí, básicamente, lo que se ha priorizado siempre es el tema de la muerte. Yo creo que la muerte, si uno tiene derecho, si uno ha vivido, si uno tiene conceptos, sabe para qué vive, yo creo que no teme a la muerte, sabe cómo enfrentar la muerte, porque además tiene el gusto de haber vivido. O sea, yo creo que yo tengo problemas o sea, a mí sí no me da temor el morir. Porque yo creo que he hecho algo, o sea, me da pena morirme todavía, creyendo que yo puedo hacer otras cosas. Eso me molesta, ¿no? Pero yo creo que el tema de la vida es como la propia religión católica ha cometido 1.000.000 de ignominias al no permitir ni no luchar por la dignidad de los hombres y por la resurrección de los hombres. Porque se entiende que en el pensamiento primigenio del cristianismo es eso, o sea, cada hombre es un templo. Hay que preocuparse de cada hombre. Y cuando la propia iglesia ha hecho del tema de la muerte un gran negocio y un mecanismo inclusive de sumisión, de terror sobre la población, yo creo que es derecho también el derecho porque además el no vivir, viviendo, te va generando otro tipo de cosas, o sea, la pobreza te genera miserias, o la miseria humana te genera otro tipo de miserias. La pobreza va generando pobrezas materiales, espirituales, humanas. Alguien decía, ¿por qué los guaguas no se bañan después de la calle? Porque entre bañarse y comer, ¿cómo? ¿Por qué la gente no hace control de natalidad? Porque además yo creo que ni siquiera hacen el amor, o sea, fornican. ¿Y qué voy a estar gastando en condones? No, en protección, no es necesario, no hay cómo. No hay cómo, no hay plata. Entonces, cuando uno estamos viendo el tema de las pestes, ¿no? ¿Quiénes son las que han ido generando las pestes? Inclusive se dice que las últimas pestes han sido generadas inclusive por guerras biológicas o bacteriológicas, ¿no? La peste porcina en Cuba. Yo estaba leyendo hace poco, hay un documental de Guatemala, donde los gringos utilizan a 200 guatemaltecos, 170 guatemaltecos, les infectan con sífilis para hacer investigaciones, ¿no? Entonces, cuando vos ves todo este mundo y cuando ves que cuando hay una peste como estas, no ves que hay unas respuestas humanas, solidarias, si no hay respuestas mercantiles, ¿no? Ya vienen los fármacos, ya todo el mundo empieza a vender cosas, no les preocupa a los seres humanos, o sea, les preocupa el negocio, las crisis, qué va a pasar con el comercio, con el turismo, o sea, el ser humano no cuenta, ¿sí? Y además, ¿quiénes son los más afectados este rato? Inclusive los sectores, los viejos, ¿no? en el mundo. Entonces, yo sí creo que hay un problema de ignominia en el mundo generado bajo este tipo de parámetros. Yo creo que el derecho a la vida, reconocer la muerte es reconocer que partimos de un derecho a la vida. O sea, somos seres que tenemos biológicamente tenemos que perecer, tenemos que morir. ¿Cómo hacer que durante esa trayectoria de vida vivamos con dignidad? Ese debería ser el papel realmente. Y mucho más de los que se dicen cristianos. Yo te entiendo algunas cosas, no comparto con algunas, porque mira, por ejemplo, eso de
ampliar toda la concepción, aunque en nuestro Ecuador podríamos hacerlo, y eso merecería un programa aparte. Tú siempre vas a lo que es la iglesia. Yo creo que hay que cementar las respuestas. Por ejemplo, sí, ¿cómo ha estado la muerte de gente? Sí. Ahora, para mí el pecado más grande que ha habido y que me parece, como tú mismo dices, la calidad de vida. Es interesantísimo eso, ¿no? Porque cuando uno ya no tiene vida, cuando a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, cuando alguien, a una persona muy querida, ¿no? Cómo tú sufres, cómo le ayudas. Inclusive ahí se ha escuchado y se escucha muchas veces, ¿no? Si va a vivir así, mejor que muera. O sea, y eso es de nuestro pensamiento, de nuestra ideología. Ahora, mira, existe un problema que te digo que para mí es el pecado más grande, es la falta de pensar. Ahora, hemos recibido muchísimas gracias por escribirnos y háganlo. Estamos justamente para poder escuchar, ¿no? Muchas veces, ¿qué cosa es la muerte? O sea, bueno, y ustedes que están hablando ahí, díganos entonces, ¿qué cosa es la muerte? Pues, ¿qué cosa le diremos de la muerte? Pues, ¿por qué no ve el séptimo sello? Y después conversamos. No, verás, sí, pero déjame terminar la idea, porque sobre esto de la muerte, me parece que no podemos dejar de quitar lo más importante que un ser humano puede hacer, pensar. Esa respuesta o la busca uno y uno la construye, o simplemente es una cosa falsa. O sea, en cuanto a la muerte. O sea, ¿qué cosa es la muerte? La separación del alma y el cuerpo. Bueno, pues si quieren, sí. La disgregación de los elementos que componen, sí. ¿Cómo se llama? Como ese que decía, pues se quedó desanimado hasta que quedó totalmente desanimado, ¿no? Bueno, ¿qué cosa es la muerte? ¿Una calidad de vida? ¿Qué cosa es? Esa pregunta, o más bien dicho, la respuesta. Nosotros estamos aquí para conversar, para proponer, para promover que haya esa reflexión. Porque verás, yo creo que los seres humanos somos seres perecibles. Pero a mí me gusta, por ejemplo, oír a veces... Entonces, si es que es así, Manuel, si es que somos perecibles, si es que realmente la necesidad, o sea, existe además una necesidad de la muerte, ¿por qué tú comenzaste diciendo la cosa esta de la destrucción del ser y toda esa cosa? No, es que la muerte, somos perecibles, pero la muerte es eso, la destrucción de la vida. O sea, yo creo que ahí lo que te sale son las clases de catecismo. Que es increíble escuchar. Les estaba escuchando, Manuel, y a usted les estaba escuchando. Sí. Les estaba escuchando. El coloquial de los mexicanos son con la muerte, por ejemplo. A mí me gusta mucho. Me encanta, como ellos tienen una relación coloquial con la muerte. Sí, o sea, yo creo que sí, pero es interesante escucharles, ustedes dos, cómo inclusive el tema del pensar y todo esto del concepto de la muerte. Pero otra cosa es la experiencia. Otra cosa es la experiencia y el sentir. Siempre nosotros estamos diciendo hay que pensar, pero por lo general la gente no sabe lo que es sentir. Sentir realmente lo que es la vida, sentir lo que es la vivencia. No importa qué es lo que tengas, dónde vivas, sino cómo lo vives. Porque la dependencia, no sé si yo puedo tener mucha plata, mucho dinero, muchas fábricas, pero ¿cómo lo vivo? Ahí está la muerte de la que tú hablas. Es cómo tú lo vives, cómo tú vives, cómo tú sientes. No es cómo piensas que es la muerte, porque ni siquiera pensamos, pues nos da terror. Así como nos da terror al placer, nos da terror a la muerte también. Porque el terror a la muerte es el miedo a tener. Escúchenme bien, es el miedo a tener, a no tener o a tener. Ese es el miedo a la muerte. El miedo al placer es el miedo a sentir. Y el miedo a la locura es el miedo a ser. Entonces hay 3 miedos en el ser humano. Miedo a la muerte, miedo al placer, que yo le digo al orgasmo, y miedo a la locura. No quieren ser locos porque tienen miedo a la locura, por el miedo a ser lo que realmente somos, a expresar a lo que realmente hemos venido a ser. Entonces yo a ustedes les escucho, pero desde la parte conceptual. Yo les puedo decir que cuando murió mi padre, el momento en que mi padre dio su última exhalación, mi madre tomó la mano y le dijo, te fuiste, me dejaste sola. Vi a mi hermano, mis otros hermanos estaban fuera, lloró y se fue. Yo me quedé un instante con mi papá, sintiendo su cuerpo. Mi padre un hombre muy especial, mi padre un hombre infranqueable, ¿no? De repente sentí, y eso es lo que fue sentir, lo que es la muerte maravillosa, y le agradezco porque fue una experiencia maravillosa.
El momento en que mi padre murió, yo sentí una sensación muy especial. Sentía como que se iba moviendo en el cuerpo de mi papá, ¿no? Y de repente yo sentí que me elevaba, y llegué a un momento, sentí una luz infinita. Yo no te puedo decir que esa fue mi experiencia, no te estoy diciendo que alguien me contó ni que alguien me dijo que así tenía que ser. Esa fue mi experiencia. Y en ese momento escuché como me dijo, estoy bien y soy libre. Anda, di a mi esposa y a mis hijos que no tienen que llorar por mí. Yo no lloré. Tan es así que me fui al psicólogo porque pasó 2 semanas, 3 semanas y yo estaba sin llorar. Entonces hablé con el psicólogo, le digo, ¿qué me está pasando? Entonces comenzamos a hablar sobre la muerte y me di cuenta que yo tenía una conexión con la muerte muy amigable, ¿sí? Y yo vi lo que es trascender, sentí lo que es la trascendencia. Y también vi que la muerte, la vida, uno tiene miedo a la muerte cuando hay tanta dependencia. Y por eso yo hice una alusión que es igual al amor. Nosotros vemos lo que es el amor, sentimos las cosas del amor, pero vivir el amor, eso no conocemos lo que es vivir el amor. A eso que se siente, las manifestaciones externas del amor, a lo que conocemos y lo que se habla en la religión o en las filosofías del amor, eso no es el amor. A eso yo le llamo egor, que viene del ego. Entonces, sí es interesante, si queremos hablar del amor, dejarnos de filosofías y decir, ¿qué sientes cuando alguien muere? ¿Qué sientes cuando tú estás muerto en vida? Porque me acuerdo cuando era niña, cuando era joven, un sobrino mío que tenía 6 años me dijo, tía, ¿por qué hay tantos muertos en vida? Le digo, ¿por qué me dices eso? Porque dice, mira, abuela, esos están todos muertos. Porque este niño tenía la capacidad de ver la luz interna de cada ser humano. Entonces, eso es lo que hay que comenzar a hacer, a sentirnos que somos seres divinos, que somos parte de un todo, que existimos temporalmente en este cuerpo. Estoy absolutamente, porque si hay que entender es que la muerte es algo que tiene una complejidad originaria en el propio fenómeno, como lo tiene la vida también, y como lo que hacía Ahora, lo que me parece es que a los miedos que has indicado, yo pondría uno más que es terrible, que es creo que la mamá de todos los miedos, que es el hecho de que no seas acogido por nadie. O sea, que nadie quiera de tu presencia. A ver, eso es interesante. Eso es cuando no te quieres a ti mismo. Discúlpame, cuando no hay una conexión con el amor. Si tú no te sientes acogido, nadie te va a acoger. Pero yo a lo que me refiero nadie exclusivamente... Te va a el rato que tú te sientes acogido... Yo me refiero a un fenómeno además, un fenómeno de experiencia que es el de la vergüenza. Porque solamente tú tienes vergüenza. Cuando estás desconectado de tu mundo infinito. Tú tienes vergüenza cuando estás totalmente desconectado de lo que realmente eres. Pero cuando tú te tienes a ti mismo, no tienes vergüenza de nada. Susana, discúlpame que discrepe. No, me encanta. Sí. Yo creo que tú tienes una visión. Yo he visto, yo creo que la vida, el amor, las cosas, no solamente son problemas personales individuales. En eso pasa. Yo creo que hay una cantidad de elementos que van conformando los seres humanos. Lo que decía alguna vez el García Márquez, o sea, hasta la forma de hablar depende de lo que culturalmente nos rodea. Todo, la comida, la forma de hablar, todo. O sea, yo creo que el hombre se va formando así culturalmente. Al hombre le van haciendo también culturalmente. No solamente es lo que yo quiero, sino lo que a veces, lo que me dejan o lo que puedo, porque a veces cuando yo quiero me matan. Pero yo, de todas sus experiencias, que yo creo que el hombre y los seres humanos son seres sagrados que merecen respeto. Yo alguna vez, perdón, Sí, te ibas a tomar mi café, Francesca. Yo sé lo que significa un buen café. Yo estuve una vez en Bogotá con un gamín. De mañanita se levantaban por cientos, cuando habíamos por cientos, era impresionante. Yo estuve con un gamín de 7 años. Le violaban, pagaba prostitutas, se había drogado, era un hombre de madre, y vivía en el Tolima, y cuando podía me voy a mi casa. El Tolima es como irse a Esmeraldas, más o menos así, ¿no? Entonces uno dice, bueno, estos seres humanos, ¿qué están construyendo en Colombia? Y después llegó ese famoso libro de la historia de un secuestro de García Márquez, donde ves cómo todo el mundo de los gamines son después los paramilitares, todo ese aparatazo que se desarrolló en Colombia. O sea, los hombres también se van construyendo históricamente, culturalmente. Entonces, dentro de esto influye mucho el poder político, el poder ideológico. Entonces, nos van construyendo también sobre ese tema.
Entonces yo creo que hay que empezar a enfrentar estos poderes que hacen que la gente dejen de ser hombres, seres humanos, que te quitan la posibilidad de pensamiento, que te quitan el derecho a la vida, por lo tanto te quitan tu sacralidad y por lo tanto también te quitan el derecho a la muerte con dignidad. ¿Cómo enfrentar eso? O sea, vivimos enfrentando este tipo de cosas desde tu balcón, desde tu espacio, desde el tuyo. Vivimos enfrentando este tipo de muertes que existen. ¿Y ha cambiado en algo? O sea, ese es el tema. Eso pregunto, ¿ha cambiado en algo? Por eso, pero hay que buscar cambios. Yo sé, creo, ponte, desde que yo empecé a pelear cosas, yo creo que tenemos hoy muchas más gentes peleando por estas cosas y por la transformación del ser humano. Sí, Desgraciadamente, la diferencia, el mundo no Manuel, ha cambiado nada, sino que ha ido componiendo más rápido. La diferencia que yo siento, y tú tienes ahí la diferencia que yo siento es solamente una cosa, es que yo también peleaba hasta una época de mi vida, hasta que dejé de pelear y comencé a compartir. El momento en que dejé de pelear, mi energía cambió, porque no había violencia. En ese momento, el momento que yo descubrí que algo de luz tengo dentro de mí, yo sentí que dentro de esos gamines, alrededor de ese violador, o frente de qué sé yo, algo de esa luz toca su parte divina, porque tenemos la capacidad de ver a estas personas que no queremos y con quien estamos confrontando, que también tienen una parte de luz. Todos los seres humanos tenemos una parte de luz y también tenemos una parte diabólica. Somos depredadores, somos como seres humanos. Para como mí seres eso humanos. simplemente es la configuración de la conciencia. De lo Exacto. que tú te dices, o sea, lo que aprendiste, los gamines, lo que tú Exacto. dices, o sea, es Sí. lo que aprendiste, eres capaz de dar, hasta que Exacto. te puedes, lo que tú dices, te detienes un momento y dices, ¿qué cosa estoy haciendo? ¿Por qué lo hago? ¿No? Entonces, a partir de ahí sí puedes generar. Pero, claro, en cuanto a este tema interesantísimo, que me parece que no le estamos tomando en cuenta, y al menos yo creo que no seriamente, lo que significa nuestro cuerpo. Es el cuerpo lo que te hace libre. Exacto. O sea, cuando tú mueres, no quedas libre. No estás, ya no estás. O sea, la muerte tiene una densidad fuertísima. Me explico. Cuando yo muero, ¿no quedo libre de qué? No te quedas, no estás. Ya no eres, no estás aquí. Es que nunca fuimos tampoco. No, tú estás aquí presente. Y dices, gracias a tu cuerpo. Sí, Susana, gracias a mi cuerpo, sí. estás aquí. Te podemos ver. Sí, lo más importante es reconocer cómo funciona este cuerpo. Amar a este cuerpo. Por eso hablé desde un comienzo que dejemos de pensar y comencemos a sentir. Porque muchas veces el pensamiento nos aleja de este cuerpo maravilloso, de esta energía, de esta luz que se está manifestando a través de un cuerpo físico, ¿no? Sí, pero lo que yo quiero subrayar es que tú al final no le puedes tratar a tu cuerpo como si fuese, recordando a Platón, perdona, ¿no? Pero una sepultura del alma, ¿no? O sea, al final vas a ser liberado de esto. Es tu cuerpo. Claro, pasa así liberado, se convierte en polvo y se convierte en parte de la tierra. Pero ya no eres tú. Y ya no eres y no volverás a ser. Exacto. O sea, Sí, ahí sí. O sea, es gracias a tu cuerpo que puedes sentir, puedes apreciar la luz que tú dices. Yo le llamaría esta fuerza, esta potente experiencia, por ejemplo, del amor. Y yo vuelvo a decir la palabra del ser acogido. O sea, del ser acogido, de que alguien te dice, oye, Susana, ¿cómo estás? Pero de verdad, de corazón. O sea, le interesas para ti. De tal manera que cuando recordemos aquí, perdón, que la verdad es que hay muchas veces en que mi mente se viene a lo que he oído, a lo que he leído. En este caso me recordaba a un psicólogo, Máximo Recalcati, claro que va a recuperar todo lo que es Lacan, con decir tú, o sea, tú me faltas tú. O sea, es el sentido de la muerte y del querer también, ¿no? O sea, tú me faltas. No estoy entendiendo eso de tú me faltas. Me gusta la palabra, me parece poético y me encanta. En cuanto a tu presencia, en cuanto a cuerpo. Eso me gusta. La presencia. Dijiste la palabra perfecta. O sea, las personas a estar en el mental, a estar en el pensamiento, a estar en qué es lo que tengo que decir y qué es lo que tengo que hacer, perdemos la presencia. Y entonces eso, cuando yo estoy aquí al 100%, estoy segura que no te hago falta, porque estoy contigo. ¿Sí me explico? Eso sí, pero tú no vas a ser capaz de sentirme esta presencia si tú tampoco estás en ti. ¿Me explico? Absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Esa poesía de Gustavo Adolfo Bécquer, el que solo se quedan los muertos, ¿no? Cuando ves la poesía esa.
Yo creo que, claro, yo sí creo que la muerte, y vuelvo y repito lo mismo, no es solamente un tema físico, o sea, porque hay muertos y muertos. O sea, yo creo que hay una muerte que es esta. O sea, cuando uno físicamente muere, deja de estar. Los que sufren son los de afuera, Pero, ¿no? bueno, o sea, te mueres, te mueres. O sea, o sea, Los que vemos la manifestación, los que vemos, son los que expresamos Claro, de afuera, pero pero la- pero- el que muere ya pero está hay en otro otra, tipo ¿no? de muertes que es la que nos debe preocupar. La muerte cotidiana a la vida, la muerte cotidiana al amor, la muerte cotidiana de los niños, de los seres humanos, porque además yo, sé interesante, importante o no importante, me muero, tengo una vaina fisiológica. ¿Te refieres a la muerte física de los niños, de los otros, No, o no, no, a la yo digo, muerte? hay una muerte física, que es la que biológicamente me da, o sea, o por cualquier enfermedad. Yo mañana me muero, dejo de existir. No estoy simplemente. ¿A qué muerte te Ahí refieres? está la muerte física, la muerte, como tal. Pero nuevamente yo, Manuel, como lo que yo concepción te de la muerte. entiendo absolutamente es que tú haces una magnífica y me parece interesantísimo, una metáfora sobre la muerte. Por ejemplo, tú estás diciendo sí, pero y también Susana se refería a lo que es los muertos vivientes, o sea, alguien que está, o sea, dices, bueno, sí, pero ¿estás o no estás? O sea, una persona que humilla al otro, todas esas que son signos, o sea, que harían signos, signos hay de la gente muerte. que muere y capaz que uno cree que están que viven porque han sido gente valiosa, gente humana, gente solidaria, pero tienes un proceso social donde estás matando todos los días la vida. A eso me preocupa. Sí, pero eso estamos hablando de la ignominia. Y bueno, y ahí podríamos hablar. Mira, yo quiero agradecer esta vez por la cantidad de preguntas que hemos recibido. Hay una pregunta muy interesante que vamos a tomarla, pero no sé si compartimos con ustedes, no sé quién quiere responder. ¿Morir por la patria es vivir? Dice. ¿Matar para vivir? Es otra pregunta. Y otra que hace recuerdo a un conocimiento generalizado de la muerte, como el olvido. De hecho, hay esa gran poesía que dice que hay dos tipos de muerte. La primera, la física, la segunda, el olvido, ¿no? El olvido que va a depender de las personas que amas. El olvido, no se olvide, es el reino propiamente de los muertos, según los griegos, ¿no? Y la lucha tenaz que ellos tenían para poder librarse de esa carga de saber qué cosa, lo mismo que todo el mundo quiere saber qué cosa es la vida. Pues ahí tiene a Sísifo, y entonces luchando siempre contra la muerte, pero ahí tiene el mito ese de cargar la piedra. Yo creo en lo que vos dices, a ver, lo que contestas. A ver, la contestación a las preguntas. Pero yo creo que, a ver, por eso yo discrepo con Susana. Sí, yo sé que te gusta el café, Francesca. Yo no creo que el tema, por ejemplo, de esta falsa literatura que se ha generado últimamente, ¿no? De este Cuauhtémoc Cárdenas, de estos Chopra, no creo en esa cosa, o sea. ¿Pero qué es lo que dicen ellos? El tema es que todo se resuelve en temas personales. Tú vives tu vida, tú creces, tu vaina, tu vida es tu vida. Es que tampoco es así. O sea, primero es que yo creo que en ese sentido... Además, la izquierda también tiene, los ateos tenemos una espiritualidad, no solo los que tienen religiones tienen espiritualidad. Pero yo voy a esto, o sea, vivir por la patria morir por la patria es vivir. Yo creo que hay que saber luchar también con dignidad. Yo creo que en América Latina y en el mundo, yo creo que los grandes procesos de transformación del mundo para construir gente que viva, cuesta. Porque los que se han apropiado de la riqueza, de la vida, e inclusive de los que supuestamente son dueños de la espiritualidad, se han apropiado de todo eso y lo único que generan en el mundo es muerte. El capital, la propia Iglesia Católica como aparato, como institución. Yo lo que diría es que genera una vida miserable, qué cosa es diferente. Y además yo ahí pondría un acento sobre el acostumbrarse a vivir una vida miserable, que me parece lo terrible. Y estar contento con lo que los demás vivan esa vida. Hay mucha gente que vive así, pero se acostumbra todo el tiempo. Pero ¿cómo es posible, ponte, que los pobres, a ver, cuando te conquistan, cuando llegan a América Latina, lo que estás hoy mismo en Quito, ¿cómo puedes vivir con dignidad en barrios marginales? Cuando las obras públicas no llegan a los barrios marginales. Cuando tienes un negocio que festeja, no sé qué tienes. Sí, pero discúlpame. Yo creo que el Ecuador no está en esa cosa, porque si tú vas a los barrios, a las comunidades, encuentras que no existe un espíritu de comunidad propiamente, o sea, de organización, de quererte organizar para sacar adelante un bien común, que es lo que nos faltó la semana pasada. O sea, determinar que
tu comunidad tiene que sacar adelante, tienes que sacarla adelante y no esperar que otro te venga a dar a sacarla adelante. Eso Ahora, implica, sí, pero organización. estamos matando la vida. O Sí, sea, pero no es que- tienes una organización. O De sea, acuerdo, el que no tengas una comunidad es que no tienes una estructura de vida, es que no puedes sí, pero los construir una comuneros, estructura los miembros que están ahí se traicionan mutuamente, Por se eso. venden por más. Exacto. Si tú escuchaste una grabación donde aparece Enrique Ayala Mora, una persona de izquierda, además te digo, socialista, No, yo no. siempre le he visto, perdóname, aunque haya utilizado pipa, pero él se ha presentado como un socialista. Bueno, se ha Y después presentado lo que ahí. te dice es, vayan y compren a eso si están de venta. De acuerdo. Y después dice, eso, sabía que decirles esto. O sea, estás manejando eso. Ese es el Pero problema. estamos hablando de la gente pobre, de la gente que estaba en esas comunidades y que son incapaces de organizarse, Ya. de saber que hay una lealtad. Por esto, crear patria, claro, crear patria, pero si no eres capaz de crear un bien común, o sea, un ideal para todos, donde trabajemos para todos, ¿de qué cosa estamos hablando? A eso voy, Fermín. Si no tienes derecho a vivir, si no construyes la vida, ¿de qué muerte estamos hablando? Y si De no, cualquier cosa. Si no tienes vida, lo mismo te da morir que no morir. tienes razón, nosotros estamos casi violentos aquí y Susana. Sí, a mí aquí, me sí, llama la tienes razón. atención como ustedes hablan de los ricos o de los pobres. Pero verás, ¿a qué te Yo les permitiría una cosa, eso es dividir. El amor no divide. El amor no divide, y no es que yo sea idealista, Manuel. No, yo no soy idealista, yo soy realista. O sea, el amor existe. El amor existe y existe en cada una de las personas. Y cada una de las personas tiene la capacidad de acomodarse o de salir adelante o morir, o de morir por la patria, y cada una de las personas vienen con una misión. Lo importante es descubrir a qué vine a este mundo. Si la persona no descubre y está esperando que los otros hagan y comenzamos a ver que los otros no hacen, lo importante es saber qué he hecho y qué estoy haciendo yo por mí, por los demás. Pero todo el tiempo estamos echándole leña al fuego para decir los otros, los otros, los otros. Ya es importante comenzar, como tú dices, a reconocer nuestro cuerpo, y cuando reconocemos nuestro cuerpo, reconocer a qué vinimos a este mundo. Y cuando tú descubres a qué viene este mundo, yo veo que tú estás muy violento, y me parece chévere que estés así, porque ves la injusticia y la ignominia, pero, ok, yo sentía eso cuando tenía 16, 17, 18, 20, 25 años, cuando entré a la universidad. Entré a un partido político, entré a un movimiento religioso con los salesianos, porque busqué varios caminos para ver por dónde se puede hacer. Hay millón caminos, Manuel. No, de acuerdo. Y para esos millón caminos, yo no creo que me parece bien ganar la batalla cuando salpicas a los demás. Reconoce que los demás también tienen su alma, los ricos y los pobres tienen su responsabilidad también, no son solamente los unos y los otros, ¿no? Si los ricos tienen una posibilidad, no todos los ricos son unas bestias. No todos los hombres, no todos los pobres son unas bestias, tampoco son buenos. O sea, hay de todo en la viña del Señor, como dice, ¿no? Y lo que pasa, sí, Susana, yo quisiera que también prestes atención a que son cosas reales. O sea, sí, tenemos problemas. Totalmente de acuerdo, pero somos capaces de reconocer por eso. ejemplo, una derecha, yo te puedo decir, hay personas que todavía viven pensando en la explotación de los recursos y de las personas para ellos solos. Yo soy una persona consciente e universal. Yo no voy a tomar partidos ni por el pobre ni por el rico. Yo veo al pobre y al rico como un ser humano, cada uno en su condición humana, cada uno con su crueldad y con su bondad, cada uno con lo que esté. Yo lo que soy capaz de ver en esos seres humanos es su parte divina y su alma, poder entender por qué están y para qué están allí. Desde ese momento yo puedo entrar en esas almas, ya sea en el rico, en el pobre, en el negro, en el blanco, en la mujer, o en estas mujeres que últimamente no saben ni qué son, ¿no? O sea, tener la capacidad de entrar qué es lo que está pasando con estas personas. Pero si desde un comienzo yo me cierro a entender lo que pasa con esta ignominia, porque hay que entender qué es lo que está pasando. Como también en un principio me di cuenta qué es lo que está pasando con estas mujeres cuando reclaman con tanta violencia. Quiero entender por qué. Porque las mujeres no somos eso. Pero para eso no voy a rechazarlas. Voy a aceptarlas. Mira, y por ahí creo que comienza la vida, Manuel y Fermín. Porque si no, estamos cerrándonos a la muerte. Yo lo que quisiera quizás indicar un poco es acerca de el hecho de que entre el nacer y el morir tenemos un chance maravilloso, Claro. Y tienes una complejidad de problemas. ¿Cómo los vas a afrontar? Yo creo que ahí es donde tienes que poner. Ahora,
estamos en capacidad para eso. Pero yo recurrí. Exacto, yo siento que estoy en capacidad de enfrentar cualquier problema que se me venga, porque yo no le veo como un problema, sino como un regalo para crecer. Entonces, claro, ¿cómo puedo enfrentar yo a nivel masivo? ¿Quién soy yo para poder cambiar a nivel masivo? Solamente es plantear mi alma con absoluta libertad. Yo esperaba esta pregunta que he recibido y que es una bomba, y 5 minutos yo creo que hay que dejarle para otro programa, pero la pregunta dice, la posibilidad de la gente a decidir cómo y cuándo morir. Pero es otro tema importante. eso es otro tema, pero nuevamente estamos hablando del mismo, o sea, ¿qué cosa es la muerte? ¿Qué cosa es la vida? ¿Qué cosas hacemos con ello, no? Que en el fondo es un don. Es un don. Pero verá, Susana, lo que usted dice, o sea, por eso hay cosas yo creo que hay que debatir, porque en ese tema, ese jueguito medio a veces donde no llegamos a nada, entonces decimos la tolerancia simplemente y con eso evadimos las responsabilidades. Así es, me encanta. Yo creo que hay que debatir con usted, o sea, debatamos. Pero yo creo que hay varias posibilidades como seres humanos de enfrentar las cosas. Una puede ser su camino. Exacto. Yo no soy un tipo que odie per se. Yo no creo que a mí lo que me molesta es este manejo doloso de la riqueza, del poder. Pero lo que decía el Fermín, pero no es solamente es un tema de los de ricos. También hay pobres que no entienden lo que pasa en el mundo y no son solidarios ni siquiera con sus propias luchas. Exacto. Entonces, yo no creo que es el problema de odios. Es un tema objetivo. Aquí han arrasado y hoy mismo parece que este señor presidente va a quitar nuevas medidas. ¿A quién le va a afectar? Va a haber más pobreza en este país. Y el mayor incremento de la pobreza, ¿qué implica? Mayor delincuencia, mayor prostitución, menos condiciones de vida para la gente, menos posibilidades de comer. Es decir, la muerte. Tenemos la muerte de este programa, o sea que ha llegado a su fin y entonces... A mí me gustaría saber que hay varios caminos y que con mucha gente puede, capaz que no estar de acuerdo, pues se puede caminar juntos si realmente nos interesa luchar por la vida, sabiendo que la muerte es para mí. Yo cito una cosa que me parece interesante, que es este verso que a mí me encanta. La verdad es que me haría caso al verso del Cantar de los Cantares, que dice, tatúate en tu brazo, que solamente el amor va más allá de la muerte. Sí. Para indicar la preocupación por el otro, o sea, indicando que esta vida... Más que la preocupación, Fermín. No quieres que me tatúe. Es ocupación por el otro. No te preocupes, ocúpate. Bueno, pero estamos simplemente, habría que profundizar en la forma. Sí, en la forma. Sí. Y la mejor forma de preocuparse por el otro es poder compartir esa plenitud de vida que tienes con uno mismo. Entonces, o sea, el rato que tú compartes y le recibes al otro, entonces estás dando lo que tú decías, la ausencia. ¿Tú te acuerdas de este famoso, me parece que está, el original es en inglés, pero es el otro, es tu otro yo, es convertirlo tu otro yo, o sea, y de ahí va a ser toda la fundamentación de la ética y la moral anglosajona, ¿no? En cuanto desarrollas desde la empatía, del hecho de el otro me interesa porque soy yo mismo, ¿no? Pero claro, y en eso sí sería, pero sí. Estamos para trabajar, tenemos una segunda temporada de preparar del programa Diálogo Abierto. Agradecemos a Café Francesca, agradecemos también al famoso té de hojas de guanábana, que me parece es estupendo, les recomendamos. Y para estos días de pánico, al menos nos sentiremos un poco más confiados si nos lavamos las manos con frecuencia y con jabón. ¿Y este qué es? Y este es Handseptic, que es un producto para llevar en la cartera y cuando no se necesita, pues, para estar un poco... Un gel. Sí, es una espuma, si me permites. ¿Ves? ¿Tienes para ahí? afeitarse. No, es absolutamente para... Entonces, además, ¿Y no huele mal? No huele mal, le ponemos en la cartera y nos sentimos bien si es que vamos en el bus. Por favor. Gracias a todos tenemos que agradecer de una manera especialísima y tenemos que desear lo mejor de las suertes, bueno, a todo el proyecto de Hoja de Ruta y también a Socialtegia, que hace de este programa un podcast y lo presenta, lo ofrece en todas las plataformas de podcasting. Así que Diálogo Abierto se puede escuchar en iTunes, en Spotify, en Google Podcast. Tienen a su disposición si nos quieren escuchar.
Y pueden enviarnos todas sus preguntas. Vamos a preparar la segunda temporada. Y agradecer a Café Francesca y a Fundación ECACEF, que es quienes están buscando ofrecer un café de calidad y ayudar a las caficultoras del río Intaj. Nos despedimos con pocas palabras, Manuel, sin adjetivar. Y bueno, a mí me agrada estar siempre en este programa. Yo creo que vale la pena. Yo creo que el problema nuestro realmente en este país es no saber debatir y discutir las cosas que son fundamentales. Por eso me agrada estar en este programa, porque es un espacio donde realmente se puede aprender, pensar y compartir. Aprender y de compartir. Sí. Susana, gracias por venir. No sabes cómo nos alegra compartir contigo. No, muchas gracias a ustedes por tomarme en cuenta para este tema tan filosófico. Gracias, y hay que seguir con nuestra labor. Así es, muchas gracias. No sabemos cómo se dice yo estoy en un curso de los mitos griegos, así que los tengo a flor de piel. Así que esperemos no ser como Cassandra, que se quedó de loca siendo el papel de un profeta. ¿Y cuántos profetas han habido aquí también? Que dichos por la derecha o por la izquierda también, locos. Nos vemos en 7 días. Muchas gracias. Gracias, Fermín. Quienes hacemos diálogo abierto entre lo sacro y lo profano, agradecemos su atención. Esperamos sus comentarios y sus sugerencias en este afán de construir responsablemente la historia. Hasta pronto.